Herramienta legal. El día de hoy nos adentraremos en un caso de culpa patronal, donde concurre el derecho laboral y la responsabilidad civil, el cual pone de relieve la intersección de la responsabilidad corporativa, la seguridad en el lugar del trabajo y la trágica pérdida de un trabajador. A través de una serie de decisiones judiciales, desde el fallo de primera instancia que absuelve al demandado hasta la confirmación de este fallo por parte del Tribunal Superior, la familia del trabajador se ve obligada a presentar un recurso de casación. La Corte Suprema, en un giro de los acontecimientos y haciendo un estudio más profundo del material probatorio, decide que el tribunal se había equivocado al eximir de responsabilidad al demandado y anula la sentencia impugnada, ordenando el pago de la indemnización a favor de los familiares del trabajador. Sentencia SL 1030 del 17 de mayo de 2023. Corte Suprema de Justicia, Magistrada Ponente Jimena Isabel Godoy Fajardo. Casación. En el corazón de una industria de minería y hierro, el 10 de marzo de 2017, un trabajador experimentado se encontraba en medio de su rutina diaria. Este trabajador, con años de experiencia en esa empresa, estaba familiarizado con cada rincón de la maquinaria que operaba en esa industria. Sin embargo, ese día, un detalle aparentemente insignificante cambiaría el curso de su vida y desencadenaría en una serie de eventos que llevarían a un largo y complicado proceso judicial. La maquinaria en cuestión, un horno con una puerta que había estado en funcionamiento durante más de 4 décadas, tenía un tornillo dañado. Este tornillo, un componente pequeño pero crucial, se había convertido en un problema conocido dentro de la empresa. A pesar de que la empresa estaba al tanto de este problema, no se había implementado un plan de mantenimiento oportuno que garantizara el cumplimiento de las labores de los trabajadores en condiciones seguras. El trabajador, consciente de las deficiencias en el equipo y atendiendo a una orden de su supervisor, tomó la decisión de arreglar el daño. Esta decisión, aunque bien intencionada, resultó siendo fatal. El trabajador se ubicó en un lugar de riesgo, en la línea de fuego de una maquinaria en movimiento, para llevar a cabo su plan de reparación. Fue aprisionado por el segmento inferior del carro sacapuertas de la máquina desornadora. Desafortunadamente, esta decisión resultó en un accidente fatal, debido a los politraumatismos y a la afectación en tórax y su abdomen. Este trágico evento marcó el inicio de un largo proceso judicial, un proceso que pondría a prueba la responsabilidad corporativa, la seguridad en el lugar de trabajo y la vida de una familia. Un proceso que exploraría la intersección entre la responsabilidad del trabajador y la responsabilidad de la empresa para proporcionar un entorno de trabajo seguro. En medio de la conmoción y el dolor que siguió al trágico accidente, la familia del trabajador decidió buscar justicia. En nombre propio y en el de sus menores hijos, presentaron una demanda contra la empresa. La demanda se basaba en la afirmación de que existía un contrato laboral a término indefinido entre el trabajador fallecido y la empresa desde el 20 de octubre de 2000 y el 10 de marzo de 2017, fecha del fatal accidente. Además, alegaban que el accidente en el que perdió la vida el trabajador fue de origen laboral y que la misma hacía parte de la denominada responsabilidad subjetiva de riesgos laborales. La demanda buscaba una condena contra la empresa por el lucro cesante pasado y futuro en favor de los demandantes en calidad de cónyuge e hijos del trabajador. También solicitaban una compensación por los daños morales, objetivados y subjetivados en un valor específico, distribuidos en la proporción que considerara el despacho. Además, pedían la indexación y lo que resultara aprobado extra o ultrapetita, y las costas. La presentación de esta demanda marcó el inicio de un largo camino legal, un camino que llevaría a la familia a través de las complejidades del sistema judicial en su búsqueda de justicia. La empresa demandada aceptó la existencia del contrato de trabajo, que el trabajador recibía órdenes del supervisor, la falla del tornillo y el accidente. Por otro lado, se opuso a las pretensiones, proponiendo las excepciones de prescripción. El hecho causa inmediata generadora del daño fue culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de culpa de la empresa, inexistencia de la obligación de resarcir perjuicios y la innominada. En primera instancia, el juez se encontró con un caso que desafiaría su comprensión de la responsabilidad y la seguridad en el lugar de trabajo.
Al analizar los hechos y las pruebas presentadas, el juez llegó a la conclusión de que el accidente que resultó en la trágica pérdida del trabajador fue causado por la imprudencia del propio trabajador. El juez sostuvo que el trabajador había desatendido no solo las normas de seguridad laborales establecidas por la empresa, sino también una orden específica impartida por su superior. Según el juez, el trabajador había realizado una maniobra peligrosa y prohibida por la empresa al colocarse en la línea de fuego de una máquina en movimiento. Esta conducta, según el juez, era totalmente prohibida y se recordaba a los trabajadores en los diálogos diarios de seguridad. En su análisis, el juez no encontró ninguna conducta que pudiera imputarse a la empresa en la implementación de los protocolos de seguridad para sus trabajadores. En cambio, concluyó que el accidente se produjo debido a una causa ajena a la empresa, exonerándola de responsabilidad. Por lo tanto, el juez de primera instancia decidió absolver a la empresa demandada. Esta decisión, sin embargo, no sería el final del camino para la familia del trabajador. En su búsqueda de justicia, decidieron apelar la decisión, llevando el caso a una instancia superior. La historia continúa en el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, donde la familia del trabajador buscaba una revisión de la sentencia de primera instancia que había absuelto a la empresa. La apelación presentada por la familia llevó el caso a un nuevo escrutinio y el tribunal se encontró ante la tarea de evaluar nuevamente los hechos y las pruebas, atendiendo a los reparos concretos. El tribunal, al revisar el caso, llegó a conclusiones similares a las del juez de primera instancia. En su análisis, el tribunal sostuvo que el trabajador había incumplido deliberadamente una orden impartida por el supervisor. La orden era clara: no se debía colocar la prensa en ese momento. Sin embargo, el trabajador, actuando de manera imprudente, desobedeció la orden y se colocó en una posición peligrosa con la máquina en movimiento. El tribunal agregó que no existía una relación clara de causalidad entre los hechos narrados y el evento, y que las circunstancias del accidente no estructuraban pruebas sobre la culpa suficientemente comprobada del empleador. En otras palabras, el tribunal concluyó que fue el trabajador quien originó el desenlace fatal y no encontró ninguna conducta que pudiera imputarse a la empresa en la implementación de los protocolos de seguridad. Por lo tanto, el tribunal decidió confirmar el fallo absolutorio de primer grado. La sentencia de segunda instancia, emitida el 15 de julio de 2021, mantuvo la absolución en favor de la empresa demandada. Esta decisión, aunque coherente con la sentencia de primera instancia, no sería el final del camino legal. La familia del trabajador, aún insatisfecha con el fallo, decidió llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, buscando una última oportunidad para que se hiciera justicia. Los fundamentos de los dos cargos presentados en el recurso de casación se pueden resumir de la siguiente manera. Cargo primero. Este cargo, presentado por la vía directa, acusa la aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con varios otros artículos del mismo código, del Decreto 1295 de 1994 y de la Ley Novena de 1979. El argumento central es que el Tribunal de Apelación se equivocó al concluir que el empleador había tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de sus trabajadores y que la parte demandante no había logrado demostrar la culpa suficientemente comprobada del empleador. Se argumenta que el empleador, a pesar de conocer las fallas en el lugar de trabajo, permitió el desarrollo normal de las actividades y que el trabajador implementara soluciones temporales, lo que constituye una violación de su deber de protección y de seguridad del trabajador. Cargo segundo. Este cargo se centra en la supuesta violación de la ley por interpretación errónea de los mismos artículos mencionados en el primer cargo. La parte demandante argumenta que el Tribunal de Apelación interpretó erróneamente las disposiciones legales al concluir que el accidente fue causado por la imprudencia del trabajador y no por la negligencia del empleador. Se sostiene que el empleador no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad del trabajador y que por lo tanto debe ser considerado responsable del accidente. La Corte Suprema de Justicia, al considerar el primer cargo del recurso de casación, se centró en la cuestión de la responsabilidad del empleador en el accidente. La Corte recordó que la procedencia de la indemnización plena de perjuicios está condicionada a la demostración de la culpa suficientemente comprobada del empleador. En este sentido, le corresponde a quien la pretende la carga de probar que el accidente acaeció por el incumplimiento patronal de sus deberes de prevención y protección. La Corte también señaló que el empleador no puede ampararse en la experiencia del trabajador o en un acto inseguro o imprudente que éste pudiera cometer para justificar la omisión de su obligación de adoptar medidas suficientes tendientes a velar,
resguardar y garantizar la vida de la persona a su cargo. Conforme el análisis detallado en el documento titulado Plan de Acción de Accidente Nivel 5, el cual fue omitido por el tribunal en su análisis, es evidente que existieron deficiencias en las medidas de seguridad implementadas por el empleador. Se identificó claramente que el operador de la máquina enfrentó serias restricciones en su campo visual, lo que resultó ser un factor determinante en el incidente. Esta limitación en la visibilidad podría haber sido prevenida si el empleador hubiese tomado medidas proactivas, como realizar ajustes en la cabina del operador de la desornadora, para ofrecer una visión más clara o alternativamente, instalando sistemas de cámaras que proporcionaran una perspectiva más amplia y eliminara los puntos ciegos de la máquina. Estas soluciones habrían mejorado significativamente las condiciones de trabajo y posiblemente habrían prevenido el trágico desenlace. En este caso, la Corte encontró que la empresa, a pesar de conocer las fallas en el lugar de trabajo, permitió el desarrollo normal de las actividades y que el trabajador implementara soluciones temporales. Según la Corte, esto constituye una violación al deber de protección y seguridad del trabajador por parte del empleador. Al considerar el segundo cargo del recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia se centró en la interpretación de la ley y en la relación de causalidad entre los hechos y el accidente. En este caso, la Corte encontró que la empresa, a pesar de conocer las fallas en el lugar de trabajo, permitió el desarrollo normal de las actividades y que el trabajador implementara soluciones temporales. Según la Corte, esto constituye una violación del deber de protección y seguridad del trabajador por parte del empleador. Por lo tanto, la Corte concluyó que la empresa no cumplió con sus deberes de prevención, cuidado y diligencia para garantizar la integridad y seguridad de sus trabajadores. En consecuencia, la Corte decidió casar la sentencia de segunda instancia y revocar los numerales segundo y tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia. En la etapa final de este lamentable suceso y un largo proceso jurídico, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia para la familia del trabajador. La Corte, después de considerar cuidadosamente los argumentos y las pruebas presentadas, decidió casar la sentencia proferida por el Tribunal de Segunda Instancia. La Corte decidió revocar ciertos aspectos de la sentencia y en lugar de ello, declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. La Corte también decidió que las costas de las dos instancias serían a cargo de la empresa demandada. En su resolución, la Corte también hizo una importante aclaración. Dado que la demandante principal había fallecido durante el trámite de este proceso, las condenas impartidas en esta sentencia en su favor deberían integrarse a la masa sucesoral. Respecto a las condenas, se establecieron tanto para las tres hijas como para la esposa, a quien se le otorgó en favor de la masa sucesoral los dineros correspondientes al lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro y perjuicios morales, suma que se condenó en total de 513 millones de pesos. Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia concluyó este caso, dejando un precedente importante en la jurisprudencia sobre la responsabilidad del empleador en casos de accidentes laborales industriales. Este fallo, aunque llegó después de un largo y arduo camino legal, finalmente proporcionó a la familia del trabajador la justicia que habían estado buscando. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo y la responsabilidad del empleador en garantizarla. En Colombia, la ley es clara. El empleador tiene la obligación de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y de tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes laborales. Sin embargo, este caso demuestra que la interpretación y aplicación de estas leyes pueden ser complejas y sujetas a interpretaciones judiciales diferentes. La Corte Suprema de Justicia, en su fallo, enfatizó que la responsabilidad del empleador no se ve mitigada por la experiencia del trabajador o por un acto inseguro o imprudente que éste pudiese cometer. Este es un recordatorio importante que la seguridad en el lugar de trabajo es una responsabilidad compartida, pero que en última instancia recae en el empleador garantizar un entorno seguro. El caso también destaca la importancia de la prueba en los casos de accidentes laborales. La carga de la prueba recae en la parte que alega la culpa del empleador y debe demostrar que el accidente se produjo debido a la negligencia de éste. En este episodio de Herramienta Legal, hemos explorado un caso complejo y lamentable que pone de relieve la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo y la responsabilidad del empleador en garantizarla. Hemos visto cómo la interpretación y aplicación de las leyes pueden ser desafiantes y sujetas a interpretaciones judiciales.
Este caso nos recuerda que aunque la seguridad en el lugar de trabajo es una responsabilidad compartida, en última instancia recae en el empleador garantizar un entorno seguro. Este caso nos recuerda la importancia de la prueba en los casos de accidentes laborales y la necesidad de una interpretación cuidadosa y justa de la ley. Esperamos que se unan a un próximo episodio de Herramienta Legal, donde continuaremos explorando casos legales intrigantes y proporcionando una visión del derecho desde casos reales en la jurisprudencia colombiana.